Estoy en New York y vine a ver la subasta del nuevo violín más caro del mundo. ¿En cuánto se va a vender? ¿Quién lo va a vender? ¿Quién lo vende y por qué se está vendiendo? Todo eso y mucho más en este nuevo video de Melisma Violín. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Melisma Violín, hoy desde la hermosa y caótica ciudad de New York, desde la Gran Manzana, aguantando un poquito de frío, para qué les digo que no, sí, y es la primera vez que grabo así en la calle, la gente me mira extraño, yo creo que de pronto están esperando que me ponga a hacer un bailecito de TikTok. Hoy les traigo la primicia de la venta del presunto violín más caro del mundo. ¿Por qué presunto se dirán? Porque será subastado. Para los que no sepan qué es una subasta es que una persona A tiene algo para vender y la subasta son las personas B y el público son las personas C. La persona A entrega su objeto de valor a la subasta a la persona B y la subasta lo ofrece en un valor público estimado. Entonces, literalmente es como en las películas que ¡pum!, ponen el martillo y ese es el precio final de venta. Entonces, el violín del que estamos hablando hoy es el grandioso violín Joachim Stradivarius, uno de los violines más hermosos que existen hoy en día de Stradivarius, que está en perfectas condiciones y ha sido tocado. Les sigo contándolo de la subasta. La persona A lleva a la persona B para que lo publiquen en un estimado y las personas C es literalmente cualquier persona con conexión a internet o teléfono o que venga en persona a ver la subasta puede pujar y puede comprar el artículo. La subasta se gana una comisión de venta, pero es importante aclarar que la subasta no son los dueños de los artículos que venden, es de la persona A. Entonces, la persona B la subasta, lo publica y esperan a ver quiénes se animan a comprar el artículo. En esta oportunidad, el violín está publicado en un estimado de 12 a 18 millones de dólares. Recordemos que el récord histórico de venta por un violín Stradivarius fue de Lady Blunt Stradivarius, vendido en el 2011 por Taricio, que también es una casa de subastas aquí en New York. Es decir, que si hoy el Joachim violín se vende en más de esos 15.9 millones, será el nuevo violín más caro del mundo. Así que hoy estuve en vivo y en directo en la subasta y les traigo la primicia de que si se vendió, no se vendió y en cuánto quedó. Al parecer los ricos se reservan a pujar por teléfono. No van por ahí mostrando sus caras de millonarios en la calle y montando en el metro como los plebeyos. Nos sentamos, nos acomodamos y la subasta iniciaba a las 11:15 de la mañana. A las 11:15 de la mañana, todos a sus puestos, empezaron la subasta por primero regalarnos una muestra del sonido del Stradivarius por una estudiante del Conservatorio de New England. Aquí les dejo el video. Cuento, ¿quién vende el violín? El violín fue propiedad por muchos años de un violinista que era profesor de la New England Conservatory,
que al fallecer dejó su patrimonio a su familia y el gran violín Stradivarius se lo dejó a la New England Conservatory. El conservatorio lo tuvo durante muchos años y se lo prestaba a sus estudiantes más destacados. Pero en este 2025 decidieron ponerlo en venta, todo en pro a financiar nuevas becas para sus estudiantes. So to establish the largest named student scholarship fund in the conservatory's history, the Antonio Stradivari, the Joachim Maa violin. Después de la muestra musical iniciaron las pujas y les cuento que solamente hubo 2 pujas, se realizaron por teléfono. Fue una por $8 millones y la siguiente puja, la ganadora, fue por $10 millones. Así es, se quedaron varios minutos en espera porque parecía que otra persona por internet le iba a pujar más. And we can start the bidding here at $8 million, at $8 million, at $8 million, at $8 million, at $8,500,000 now, at $8,500,000. $9 million. I have Ella at $9 million. At $9 million already. At $9,500,000 now. At $9,500,000. It's against you, Ella. At $9,500,000. $10 million. With Chris Apostle on the phone now at $10 million. It's not yours. At $10 million with Chris Apostle. At $10 million. At $10 million. Against you. It's at $10 million. At $10 million. At $10 million. Still holding with Chris. At $10 million. It's against the room, against you, at $10 million. At $10 million. Any interest after $10 million? Shall I sell? At $10 million. We're holding at $10 million, with Chris on the phone at $10 million even, at $10 million. Any interest further? At $10 million. At $10 million, and 10.5 will be next, at $10 million. At $10 million. I'm selling then, unless you go on, at $10 million. At $10 million. At $10 million and holding at $10 million. Am I selling? At $10 million. And I'm selling. Last chance. At $10 million. I can sell, and I will, at $10 million. At $10 million then, Chris, that's yours at $10 million. Sold, $10 million. Realmente quedó en $10 millones. Yo sé que es muchísima plata, la verdad a mí me parece muchísimo dinero, pero debo decir que estoy un poco sorprendida porque si recordamos que el estimado era entre 12 y 18 millones. Normalmente en una subasta, yo misma he comprado instrumentos musicales en subasta, inician el precio de pujas en el estimado más bajo, así que normalmente se espera que la primera puja debe ser mínimo de $12 millones, pero no fue así. Empezaron en 8, llegó hasta 10, nadie le puso más, así que se vendió en $10 millones. Entonces yo me paré un poco asombrada, yo estaba esperando que fuera así como reñido, 8, 10, 11, 11.5, 12, que llegaran por ahí hasta $20 millones, porque esa era la especulación en internet, que iba a llegar a unos $20 millones y que le iba a ganar por creces a Lady Blunt Stradivari, pero les cuento que no. Tal vez la economía, no sé, déjenme en los comentarios qué piensan, que por qué llegó a un resultado tan bajo, lo digo entre comillas porque sigue siendo mucho dinero. Esa es la primicia del día de hoy desde New York City, el nuevo violín más caro del mundo. Realmente no es el nuevo violín más caro del mundo, lo iba a ser, pero no se vendió en un precio tan alto, no le quitó la corona a Lady Blunt Stradivari. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme hoy en este video. Los invito a ver este video anterior en el que hablé del violín más caro del mundo, en el que hablo del Joachim Maa, el Messias Stradivarius y el Lady Blunt Stradivarius, cuánto cuestan y por qué son tan costosos. Muchas gracias por estar aquí. Si les gustó, por favor suscríbanse y compartan, denle like, que es una forma de apoyar mi trabajo y para ustedes es gratis. Gracias por llegar hasta acá. Chao, hasta la próxima.